Ya estamos con nuestro especialista, el doctor Edgar Martínez, y hoy vamos a hablar del síndrome ¿cómo es? Patelofemoral. 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 Síndrome patelofemoral. Esta parte, ¿no? Ok, ¿me explicas, por favor? Sí, Porque no- se escucha largo y como trabalenguas, ¿no? Sí. Pero en realidad no está nada difícil. A ver, ¿cuántas personas no han pasado por este dolor en la parte anterior de la rodilla? Desde los jóvenes, ¿no? Muchas personas que salen a correr o aún cuando te sientas mucho tiempo y después ya te levantas y comienzas con este dolorcito que dices Sí. como, híjole, y cada vez se va incrementando. Ah, bueno, pues eso es el síndrome patelofemoral. Es un conjunto de síntomas que tiene una persona justamente que, bueno, va a estar más relacionado con el dolor en la parte anterior de la rodilla. Se va a relacionar mucho, sobre todo, a una posición lateral de la patela, que es, como les digo, este huesito que podemos movilizar en la parte de la rodilla. Esto es de lado, ¿no? Exacto. Entonces, cuando ese huesito se hace muy hacia la parte lateral, o sea, se nos va de lado, ahí comienza un desgaste fuerte entre eso que vemos atrás, que es el fémur, y ese huesito de adelante, que es la patela. Y al estar rozando tanto y al disminuir el espacio que debería haber normalmente entre ellos, entonces comienzan los síntomas como el dolor y las molestias. Cuando hacen ejercicio, como les digo, sobre todo se relaciona con gente joven que hace ejercicio, por ejemplo, correr, ¿no? O todos estos ejercicios nuevos que... Crossfitness, exacto. gimnasio. Crossfit, fitness, todo este tipo de cosas que están saliendo ahorita, que surgen y que están muy de moda, son muy comunes este tipo de síndromes, que a la larga, si no se tratan, por supuesto, nos puede dar un problema mucho mayor, ¿no? Como el requerir una prótesis. Estoy viendo que ese huesito ahí dice que es la rótula. Exacto. Antes se le llamaba rótula, ahora se llama patela. En la nómina actual, exacto, se llama patela. Ese huesito de adelante, la patela o la rótula, esos eran, es bien importante para la rodilla, ¿no? Es súper importante para la rodilla porque es la inserción, es el punto de inserción de uno de los músculos más grandes que tenemos, que es el cuádriceps femoral, es justamente el que está en el muslo, y de ahí se inserta el tendón en la parte superior de él y abajo el tendón de la patela, que es el que va a mantener fijo ese músculo. Entonces, básicamente es el que recibe toda la presión para que podamos llevar a cabo la extensión de la rodilla. Ya, vamos a hacer esto así, sin ningún Exacto, problema. exacto. O sea, yo no tengo patela. ¿Es el que truena luego que le haces así como... Sí, por ¡Ándale! supuesto, exacto. Entonces, este síndrome se presenta más en posiciones también en las que no va a estar bien alineada esa patela. Generalmente es más en mujeres, ¿por qué? Porque como las caderas son más anchas, entonces Sí. las rodillas se van más hacia adentro y esto tiende a hacer que ese huesito se lateralice y causa más molestias. ¿Es ¿Sale? doloroso? Es muy doloroso. Entonces muchos lo denominan síndrome doloroso patelofemoral. ¿Y cómo previenes esto? Ok, ¿cómo prevenimos esto? Teniendo mucha fuerza, sobre todo en la parte interna de los muslos. El vasto medial, que es del cuádriceps, la parte más interna, que es este músculo que tenemos hacia la parte de la ingle, ese músculo hay que estarlo fortaleciendo demasiado para que de esa manera jale de forma indirecta a la patela hacia la parte medial y entonces de esta manera no tengamos dolor. ¿Y cómo atiendes a la gente que llega con ese problema? Bueno, Tú como de ortopedista. forma inicial se le puede dar algún manejo como con compresitas. Si es en agudo, podemos utilizar terapia con frío, ¿no? La crioterapia es importante y después podemos empezar a utilizar algunos analgésicos y desinflamatorios, pero lo importante es como alinear esa rodilla y entonces tendríamos que ver si es necesario hacer algún otro tipo de tratamiento como la alineación de alguno de los huesos o alguna artroscopía para que se pueda mejorar. ¿Tendrías que llegar a cirugía? ¿Hay casos que llegas ya a cirugía? Hay puntos en donde se tiene que llegar a la cirugía si se deja avanzar mucho el problema. No, qué doloroso. Entonces, desde una cirugía que sea mínima invasiva, como una artroscopía donde se meten las camaritas y dentro de la articulación se pueden acomodar, hasta movilizaciones de donde está insertada la patela desde el hueso para poderla medializar. Pues yo estoy así normal, ¿no? Y yo juego fútbol y yo acá estoy normal y mi vida. Y sí, que yo que voy a tener problemas de rodilla, que mi rótula está increíble. ¡No, hombre! Pero no te das cuenta. ¿Cómo tú, como una persona que no sabe bien, cómo se puede dar cuenta que puede tener alguna bronca de esa? Porque ya ves que los mexicanos somos que... Decidiosos, hasta ¿no? que se me corte la pata, yo voy. Porque así somos, ¿no? Somos muy Sí, decidiosos. Exacto. Bueno, pues es un dolor que va a ser frecuente, que se va a estar relacionando con las actividades físicas o deportivas. Son los que ves que se van a correr y de pronto llegan con mucho dolor en la parte lateral o arriba de donde está justamente ese huesito. Y también son las personas que están
algún tiempo sentados y cuando se quieren levantar, cuando ya hacen la extensión de la Godines, rodilla, todo el tiempo en la duele. oficina. Exacto, por eso es tan frecuente y por eso hablar de él, porque es desde las personas jóvenes, en realidad. Ok. Oye, y tú eres especialista en niños, ¿no? Tengo una en pediátrica, sí. ¿Y qué tal los niños? No, con ellos no se presenta este tipo ¿No? de problemitas. No, en realidad, porque todavía no tenemos tanta descarga. Los músculos apenas están fortaleciéndose y están alineando sus piernitas. Entonces, en realidad, con ellos no lo presentamos. Entonces, hasta los adultos jóvenes, desde adultos jóvenes hasta el anciano. Por ahí dicen que la rodilla es muy importante, que tienes que comer gelatina, pues, pero que no es gelatina, es la Grenetina. Grenetina es buenísima. ¿Es cierto que La eso contiene es la verdad, que te refuerza mucho la rodilla? ¿O es un mito? A ver, sí se utiliza y realmente muchos la recomiendan así porque es básicamente como lo que se ha dicho por mucho tiempo, pero no hay un estudio que demuestre que realmente funcione. Aunque te diré que en la práctica los pacientes sí te dicen que mejoran. Hay algunos otros productos como la glucosamina o la condroitina que combinados, hay ciertos medicamentos que sí está probado que previenen estas lesiones y mantienen el cartílago en una forma o más sano, digamos, y de esta manera pues no se desgasta tan rápido y no hay dolor. ¿El colágeno podría ayudar un poquito? Te digo, hay unos que tienen este tipo de medicamentos ya combinados, Claro. pero en realidad lo que más nos va a funcionar son los desinflamatorios. Después de que tienes una cirugía, que dices, bueno, ya me fregué la rodilla, ya valí gorro, ya. Ok, ya, tengo el síndrome. ¿Cuánto tiempo de recuperación tienes después de una cirugía? Esto va a depender de lo que se hizo en la cirugía. Generalmente, por ejemplo, en una artroscopía, que es esta mínima invasiva, si no hacemos algún otro tipo de reparación, podríamos empezar luego a hacer que el paciente empiece a caminar y todo, no hay problema. Pero si notamos que tenemos que hacer algún otro tipo de reparación en meniscos o que están las lesiones cartilaginosas en algunos lugares de descarga de peso, bueno, ahí sí tendríamos que ser un poco más cautos, esperarnos un poquito y entonces de 6 a 8 semanas más o menos. De 6 a 8 Perfecto. semanas. Gracias al doctor Edgar Martínez, siempre acertado con tus cosas, de veras, de verdad. Sí. Muchísimas gracias. por invitarme. Gracias. Lo esperamos la próxima semana.